de humor en tiempos de crisis, podríamos decirlo de esa manera, en Cuba, pero sin censura, porque tal parece que ya no la hay tanto. De eso nos van a hablar nuestros invitados acá en nuestra mesa. Kiko Arocha, delegado del Movimiento Democracia, gracias por estar con nosotros. Y Gustavo Garrincha, quien es caricaturista, bienvenido a Mano Limpia. Gracias. Vamos a comenzar con un trocito de este humor, de Doyme Adiós, para comenzar a conversar de lo que ahora estamos viendo en Cuba que antes no observábamos. Del interior de Cuba, aquí a La Habana. Tú sabes, los cubanos somos muy comunicativos y esas cosas. Que era una llamada que era... Bueno, por suerte yo traía la voz encima. Era una cosa que yo improvisaba, que lo hacía improvisadamente. Nunca lo anoté. Algunas cosas sí las anoté y me las llevaron. Voy a hacer lo que pueda. Ir una llamada que más o menos decía algo así como... ¿Aló? ¿Operadora? Dear baby, when do you come back to here? Niña, me dijiste que era es el de La Habana, pensé que era el que está en el extranjero. Tanto apuro. Ah, no, niño, es que estamos estudiando inglés por las mañanitas. Llegaron los primeros extranjeros al pueblo. Vinieron a filmar una película. En coproducción. Nos escogieron a nosotros, dice que le damos el personaje. Vamos a hacer el papel de indio. Bueno, Kiko, quien corrijo es humorista. ¿Cuál fue el cambio? Que ahora este tipo de chistes y unos hasta más osados, pues los podemos ver en la televisión cubana. Bueno, no estoy muy seguro, porque yo vine hace 20 años para acá. Pero cuando yo estaba allá, los chistes no se permitían. 5 años si cogían a uno con un chiste. O por lo menos le hacían una advertencia o un responsorio moral de forma tal que lo quitaban del trabajo. Algo le pasaba. Cuando yo en el año 92 comencé a recopilar los chistes. Los chistes que se hacían cuando los apagones, en las reuniones familiares y íntimas, empecé a recopilar los chistes. Y cuando tenía 350 chistes contra el gobierno, clandestinamente hechos, entonces pues los mandé para acá, para los Estados Unidos, con un amigo extranjero, y el señor Juan Manuel Salvat, de la editorial Universal, lo publicó bajo un seudónimo, pues yo no podía publicarlo allá, pues imagínense. Y entonces después he venido aumentando esa recopilación y acabo de hacer uno que tiene 1000 chistes. ¿Qué es ese que tiene allí? Es que este que tengo aquí. Pero muéstralo, a ver. Abajo, ¿quién tú sabes? Abajo, ¿quién tú sabes? Bueno, pero ahora hay esta apertura. Gustavo, ¿tú qué crees el porqué? Bueno, primero, el país es más complejo que antes. El gobierno se ha puesto viejo. Y entonces lo que sucede es que hay mucho tipo de comentario que es comentario social. No es lo que se considera como comentario político estrictamente, pero que en Cuba tiene una resonancia política mucho más fácil. Entonces, claro, hay tantas cosas que están tratando de mantenerse a flote y me imagino que haya habido, no sé si hay una voluntad administrativa de dejar que los humoristas digan más cosas, pero evidentemente esto es un proceso en el cual tú no puedes controlarlo todo y siempre se cuela eso. Los humoristas son una parte importante en el discurso de cualquier país, porque pueden decir mucho sin decir. Y, por supuesto, está también no solamente la calidad ni la intención del humorista, sino que el receptor, el público, muchas veces lee o entiende lo que quiere. Entonces, todo eso ayuda a que muchas de esas cosas adquieran un tinte político más fuerte del que en realidad fue la intención. A ver, recientemente se habla de un cambio en la ley que regula las producciones de cine en La Habana y han pedido que para grabar, incluso en las calles, tienen que revisar los guiones, quiénes son los actores. ¿Ustedes creen que esto pase así con los humoristas? ¿Estén revisando previamente? Sí, en Cuba siempre pasó eso. Pero estamos hablando de ahora, de la apertura que hay ahora. Ahora dejan de decir lo que antes, cuando usted salió, no se permitía. Bueno, ahora lo que pasa es que está un poco más relajado porque también la información llega mucho más rápidamente y en una cantidad descomunal a Cuba. Por el problema de Twitter, las señales de televisión que se captan allá, las memorias flash que la gente lleva a Cuba con información.
Y entonces, pues, parece que... Y además hay otro aspecto, que es que parece que el gobierno se ha dado cuenta que había llevado a un extremo la represión, que no hacía falta tanto. O sea, si tiene todo el control de todo, pues puede aflojar un poquito y la gente se siente más cómoda. Quizás sea eso también. Bueno, pero no es mentira que con el humor se le llega más fácil a la gente. Sí, ¿No es peligroso esto? No, para lo que no podemos olvidar de que, o sea, cuando uno hace una película, eso es un proyecto que implica una logística, toda una serie de cosas y que va a tener un impacto, va a tener un lugar, una gente. No es lo mismo cuando un humorista está en un teatro donde a lo mejor es un plató un poco más intimista, no tiene el alcance, no es lo mismo decir una cosa en televisión que decirla en un teatro. O sea, todas estas cosas entran a jugar a la hora de independientemente de que haya una voluntad desde el punto de vista del gobierno de dejar de decir las cosas. Eso siempre queda para especularse. Si lo están haciendo me parece muy bien, porque lo que estaban haciendo era una soberana idiotez. Vamos a ver otro momento de humor. Donde quiera que yo llego, ya hay cubano. La gente me va arriba a preguntarme cosas. ¿Cuál es el secreto? De verdad que yo me lo sé todo. Que yo lo resuelvo. Oye, si yo estoy igualito que ustedes. Entonces me hacen preguntas que me duelen porque soy humilde. Y no es mira, yo estaba allá atrás esperando una mitad de mía que iban a venir a ver el espectáculo. Se me acerca una señora de lo más educada y todo, no puedo decir otra cosa. Dice, ay, profesor, yo le puedo hacer una pregunta. Digo, sí, señora, dígame. Dice, ay, profesor, ¿por qué usted habla tanta mierda en la televisión? Señora, pero ¿por qué usted me pregunta eso? Claro, se lo dije en su cara. Le dije, mire, señora, a mí me pagan por eso. Y yo no soy el único que cobra por eso en la televisión cubana. Cuando los políticos permiten que se mofen de ellos mismos, e incluso cuando ellos lo hacen, y yo me recuerdo, yo soy venezolana y me recuerdo de Hugo Chávez, quien él mismo se burlaba, ¿estarán cayendo en esto el régimen de los Castro? No, eso sí que no, porque Fidel Castro no tiene el menor sentido del humor y el hermano tampoco. El chiste en Cuba empezó el 1 de enero y ha durado 55 años. Entonces, por ejemplo, el periódico anticomunista por excelencia en Cuba era el Diario de la Marina, pero no fue el primero que quitaron, o sea, que prohibieron. Fue el Zigzag, que era un semanario humorístico porque se burló de Castro en una caricatura. Y había un teatrista, un actor muy importante, cómico en Cuba, que le decían Tres Patines, Leopoldo Fernández, que en el teatro una vez hizo un chiste, ya en el año 59, al principio de la Revolución, que dijo, refiriéndose a un cuadro de Fidel Castro, y a este que está aquí, cuélguemelo bien alto. Y lo suspendieron, más nunca pudo presentarse en la televisión, ni en el radio, ni en el teatro. ¿Tú qué crees? Yo no creo que ningún humorista, por mucha apertura que haya, pueda utilizar, yo no lo creo, que pueda utilizar alguna referencia directa a Fidel o a Raúl o a la manera en que se gobierna, burlarse directamente utilizando la figura de un dirigente máximo. Tú puedes hablar de la situación, antes no se podía, a lo mejor eso sí se puede, hablar de la situación, criticar la burocracia, pero siempre por las afueras. Yo no creo... Bueno, como el título del libro de Kiko. Abajo tú sabes quién, todos sabemos a quién se refiere, claro. pero eso... Mira, el público en La Habana que fue que iba constantemente a los conciertos de Pedro Luis Ferrer, estaba acostumbrado a que entre canción y canción Pedro Luis Ferrer hacía constantemente referencia de doble sentido, incluso más fuerte. Mucha de la gente, independencia del estado de ánimo de Pedro Luis, él hablaba o no, sin mencionar a Fidel Castro, sabía que estaban hablando de él. Pero eso era un lugar bastante reducido. Después la gente se lo comentaba, pero no era que saliera en la televisión. Y estas cosas que se producen más bien en teatro, y si lo reproduce la televisión, me parece muy bien. Yo no creo que alguien vaya a decir, bueno, Fidel es un idiota o Raúl no sabe dónde está parado. No lo creo. Siempre hay una censura. Gracias, Kiko Arocha y Gustavo Garrincha. ¿El libro lo podemos conseguir acá? ¿Cómo no? En Amazon. Ok. Vale la oportunidad, pues, para que lo sepan quienes todavía se quieren seguir riendo, ¿no? De todos estos 50 años. ¿Quieres que te haga un chistecito? ¿Sí? Este es de Venezuela. Dice que hay... Déjame ver dónde está.
Ah, caray, se me perdió aquí. ¿Y si no de bueno, Cuba? me acuerdo de memoria. Este es un cubano castrista que está en Venezuela, en un restaurante. Y dice, camarero. Entonces se acerca la persona y dice, aquí no se dice camarero, aquí se dice mesonero. Dice, ¿cómo se le llama aquí a los HP? Dice, no, no se les llama. Vienen solitos en Cubana Aviación. Gracias, Kiko, Gustavo, ustedes, amigos, no se vayan. Al regresar, divulgaron información sobre la base militar súper secreta. Antes, un viaje escolar que terminó en tragedia en California. Véanlo allí. Personas murieron en California cuando un camión de FedEx chocó contra un autobús que transportaba a estudiantes de secundaria. Unas 37 personas necesitaron tratamiento por lesiones como quemaduras, huesos rotos y heridas abiertas. Las causas del accidente no fueron comunicadas por el momento. Las 2 primeras víctimas reportadas fueron los choferes de ambos vehículos.